El hecho que quiero comentar esta semana puede parecer de interés meramente local y efectivamente interesa a una parte del mundo, pero creo que tiene un valor y va a afectar al conjunto de la Iglesia. Me refiero a la caída de la natalidad en Europa en general, sobre todo en Europa del Sur, y también a la llegada masiva de inmigrantes que está generando una situación que podemos considerar como de tormenta perfecta. Se han sabido esta semana los datos de la natalidad en España, los más bajos en los últimos 24 años, la cifra más baja desde 1996, junto con el aumento de la mortalidad, lo cual ha generado que por tercer año consecutivo España pierda población. Esta cifra, el 1,3 niños nacidos por cada 1000 mujeres fértiles, esta cifra va unida a otras igualmente significativas. La edad media en que la mujer española tiene su primer hijo es de 32,6 años. Una edad media realmente alta, el primer hijo. Pero claro, hay que tener en cuenta que ellas se casan también como edad media a los 32 y ellos casi a los 38 años. Es decir, en los matrimonios se están dilatando muchísimo, tardan muchísimo en producirse y cuando se producen, pues las personas son ya bastante mayores. El índice de nupcialidad en España es realmente mínimo, el 3,6 por cada 1000 habitantes, cuando países como Alemania o Suiza tienen el 5%, o 5 por 1000, mientras que países como México, que está también a la baja, tienen aún el 4,9. Hay algunos que lo tienen más alto, como Austria, que tiene 5,6. Y eso por no hablar de los índices de nupcialidad y de natalidad que tienen países de corte de tipo musulmán en Europa, como por ejemplo Turquía. Este hecho, esta caída de la natalidad y disminución de la población, ni siquiera se ha visto compensado por la llegada masiva de inmigrantes, quizá porque a España no han llegado, a pesar de lo que se dice, no han llegado tantos. Esta llegada masiva de inmigrantes realmente está generando unos problemas de tipo sociopolítico que son muy importantes para el viejo continente. Ha sido noticia estos días a España la llegada de un barco, el Aquarius, que había sido rechazado por Italia con casi 600 inmigrantes. Bueno, las críticas al gobierno italiano conservador, una alianza de conservador con populistas, las críticas han sido muchas, las críticas que ha recibido, pero se suele olvidar que solo en el año 2016 llegaron a las costas italianas procedente de Libia 183.000 embarcaciones. No es aventurado ni exagerado presumir, aunque no haya sido posible contarlo, que fue más de 1 millón el número de personas que llegó en ese año únicamente al país italiano. En este momento, la política de restricción y de rechazo incluso de barcos cargados de inmigrantes que tiene el gobierno italiano entre su población es del 80% de apoyo. Ha habido un cambio brutal, porque esto hace pocos años no era en absoluto así, y sin embargo la llegada masiva de inmigrantes ha generado un cambio en la población que ha llevado a ese gobierno precisamente a ganar las elecciones. Esto podía ser incluso, la llegada de inmigrantes podía ser incluso positivo, sobre todo porque no hay natalidad. Pero entre esos inmigrantes, sobre todo, repito, en el caso del sur de Europa, la mayoría son musulmanes. No es justo equiparar musulmanes con terroristas. Eso es una falsedad. Pero sí que es verdad que dentro de los musulmanes una pequeña minoría lo son o son por lo menos partidarios de ello y además que se multiplican los hechos de violencia, sobre todo de violencia sexual contra las mujeres, entre aquellos que han sido acogidos con generosidad en un país distinto del suyo. Es decir, está creándose en Europa poco a poco un sentimiento de rechazo creciente hacia la inmigración, especialmente hacia la inmigración procedente de África. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Habría que decir sobre todo cuál es la postura del Santo Padre,
que es la que después marca la postura del conjunto de la Iglesia. Es decir, el Papa ha sido el gran adalid de la apertura a la inmigración. Una inmigración que habría que distinguir entre aquella que es originada por motivos políticos o por grandes catástrofes, habría que llamar a esta inmigración refugiados. El caso más típico ha sido lo que ha sucedido en Siria, por ejemplo, y una inmigración que es más clásica por motivos fundamentalmente económicos, como pasa, por ejemplo, con los que vienen del centro de África o del este, como en el caso de Eritrea. Bien, es diferente, porque en un caso debe de primar por encima de todo el sentimiento humanitario, y en el otro caso tiene que establecerse, lógicamente, unas cuotas que permitan la integración en el país y que se exija a estos emigrantes la integración en el país. El Santo Padre, sobre todo en los primeros años de su pontificado, insistió muchísimo en la generosidad, en la acogida. Últimamente, en este reciente viaje, por ejemplo, que ha hecho a Ginebra, a la vuelta en el avión fue preguntado sobre el tema y ha sido muchísimo más cauto, hablando de los derechos de las naciones a controlar ese flujo emigratorio y también a integrar y, por tanto, no aceptar a aquellos que no quieran o no puedan ser integrados. Es un problema enormemente complejo. Como digo, aunque la Iglesia ha sido muy generosa a la hora de animar a la gente a que acoja a los emigrantes, no ha sido fácil que esa integración se produjera, y aunque ahora su postura está más matizada, es mucho más equilibrada. Sin embargo, para la población esto no es así. Basta con ver las reacciones cada vez más duras que hay, por ejemplo, en Italia, hacia el Santo Padre, reacciones duras e incluso ofensivas por su actitud ante la acogida de emigrantes. Reacciones que en absoluto comparto y que condeno tajantemente. Pero esto, por desgracia, existe y va a más. ¿Qué importancia puede tener esto para la Iglesia? En esta marea que se está produciendo, por un lado, caída de la natalidad continua y, por otro lado, llegada masiva de emigrantes, la Iglesia puede quedar aplastada entre dos fuerzas. Es decir, la Iglesia puede quedar como aquella que pretende que llegue la gente, no es verdad, pero puede quedar ante la opinión pública como eso, que pretende que llegue la gente al precio que sea. Y eso, por supuesto, y hablo del caso italiano, tiene consecuencias en la caída del dinero que la Iglesia recibe a través de la asignación tributaria o en la disminución rápida, además acelerada, del número de personas que van a misa, de la práctica religiosa. Estamos en una tormenta perfecta en la que la Iglesia se encuentra en medio. Está siendo generosa, está instando a la generosidad, pero no está siendo entendida, está siendo mal interpretada. La solución no es en absoluto fácil y puede, si no se encuentra esa solución, puede llevarse por delante a lo poco que va quedando del cada vez más viejo continente. Los gobiernos tendrían que aplicar una política favorable a la familia y favorable a la natalidad, una política decididamente favorable. Por desgracia, los gobiernos no van por ese camino. Cada vez menos, son gobiernos cada vez más abortistas y cada vez más contrarios a la familia en la realidad, en la práctica. Y por otro lado, digo, además de eso, habría que ir a una política inmigratoria prudente, no egoísta, no cerrada, prudente, que aceptara a aquellos emigrantes de tipo, sobre todo con motivaciones económicas, que ese gobierno, que ese país pudiera aceptar, pero además que se les exigiera la integración para no resultar una isla dentro del propio país que tendría y que tiene ya consecuencias muy negativas. Hay que rezar para que esto se produzca. De lo contrario, repito, será un gran daño para Europa, en España en concreto o en Italia, y será también un gran daño para la Iglesia, que puede quedar delante de los europeos como la enemiga de su continente y la amiga de otros que, así se experimenta por lo menos, pueden venir a destruirla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.